Mayo de 1968. Twin Lakes, Alaska. Un hidroavión aterrizó en las aguas heladas del lago más remoto de América del Norte. De él descendió un hombre de 51 años con apenas herramientas manuales, una cámara de 8 milímetros y un plan imposible. Construir una cabaña con sus propias manos en medio de la nada, sobrevivir a temperaturas de 40 grados bajo cero y vivir completamente solo durante 3 décadas, sin electricidad, sin agua corriente, sin teléfono, sin ayuda. Su nombre era Richard Louis Proeneke, y estaba a punto de demostrar que el ser humano puede lograr lo imposible cuando finalmente encuentra el lugar donde pertenece. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, deja un like y comparte este video. Tu apoyo es fundamental para traer más historias como esta. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde están llegando estas historias. Richard Louis Proeneke nació en 1916 en Primrose, Iowa. Creció en una familia de granjeros durante la Gran Depresión, una época donde la autosuficiencia no era una opción romántica, sino una necesidad absoluta. Desde niño, aprendió a reparar maquinaria agrícola, a trabajar la madera y el metal. Cada habilidad que adquiría era una inversión en supervivencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Marina de los Estados Unidos como carpintero naval. Fue allí donde perfeccionó su oficio, construyendo estructuras bajo presión, con recursos limitados y precisión militar. Después de la guerra se convirtió en mecánico de motores diésel y trabajó en diversos lugares, siempre con las manos, siempre construyendo, siempre en movimiento. Pero algo dentro de él permanecía inquieto. Era un hombre de pocas palabras, solitario por naturaleza, que encontraba más consuelo en el silencio de un motor funcionando que en cualquier conversación superficial. En 1962, a los 46 años, Richard fue invitado por sus amigos Spike y Hope Carruthers a visitar Upper Twin Lakes en Alaska. Fue un viaje casual, una escapada de fin de semana a la naturaleza salvaje. Pero cuando el hidroavión aterrizó en esas aguas cristalinas, rodeadas de montañas, glaciares y bosques vírgenes, algo cambió dentro de él. No fue un momento dramático ni una epifanía repentina. Fue simplemente una certeza silenciosa y profunda. Este es el lugar. Aquí es donde debo estar. Durante los siguientes 5 años trabajó incansablemente, ahorrando cada centavo, planeando cada detalle. No era un escape impulsivo, ni una crisis de mediana edad. Era una decisión arquitectónica de vida, calculada con la misma precisión con la que más tarde construiría su cabaña. En 1967, a los 51 años, Richard viajó nuevamente a Twin Lakes. Esta vez pasó todo el verano cortando árboles, seleccionando troncos perfectos, preparando herramientas y estudiando el terreno como un ingeniero estudia planos de construcción. Midió ángulos de luz solar, probó la firmeza del suelo, evaluó la dirección de los vientos dominantes. Cada árbol que cortaba tenía un propósito específico en la estructura que existía solo en su mente. Regresó a la civilización una última vez. Renunció a su trabajo estable, vendió sus pertenencias y se despidió de una vida que nunca había encajado realmente con quien él era. El 21 de mayo de 1968 llegó definitivamente a Twin Lakes. Traía consigo herramientas manuales básicas, clavos, bisagras, vidrio para ventanas y una cámara de 8 milímetros. Nada más. El resto lo construiría él mismo o lo obtendría de la naturaleza. Lo primero que hizo fue algo que desconcertaría a cualquier constructor moderno. En lugar de usar un nivel, Richard creó el suyo propio. Cortó un tubo de plástico transparente, lo llenó de agua y lo usó como nivel de agua, una técnica que los romanos habían usado 2000 años antes. Funcionaba con precisión milimétrica. Seleccionó un sitio elevado con vista al lago, protegido de los vientos del norte por una formación rocosa natural. Cavó los cimientos a mano, sin maquinaria pesada, sin ayuda. Luego vino la parte más extraordinaria. Richard caminó hasta el lecho del lago y comenzó a transportar grava en cubetas. Viaje tras viaje, cientos de cubetas, toneladas de material.
creó una base perfectamente nivelada y drenada para su cabaña. Otros habrían usado cemento, pero Richard sabía que la grava permitiría el drenaje natural y evitaría la acumulación de humedad que pudriría la madera en los brutales ciclos de congelamiento y deshielo del Ártico. Cada tronco era seleccionado personalmente. Richard caminaba por el bosque durante horas buscando árboles rectos, sin nudos, del diámetro exacto que necesitaba. Cortaba el árbol, lo arrastraba hasta el sitio de construcción y lo dejaba secar. Nunca tomó atajos. Fabricó sus propias herramientas cuando las que tenía no eran suficientes. Creó un cepillo de madera desde cero para dar forma a los troncos. Diseñó y construyó una sierra especializada para cortar las muescas de las esquinas con precisión perfecta. Las juntas encajaban tan perfectamente que no necesitaban sellador adicional. Era artesanía de nivel maestro ejecutada en completa soledad. La cabaña medía aproximadamente 3 metros por 5, pequeña pero perfectamente proporcional. Cada centímetro tenía un propósito. Richard instaló 2 ventanas orientadas estratégicamente para maximizar la luz natural durante los cortos días de invierno. Construyó estantes integrados en las paredes, una mesa plegable, una cama elevada. Nada era decorativo, todo era funcional. La chimenea fue quizás su mayor desafío. Caminó por la costa del lago recolectando piedras planas del tamaño y forma correctos. Las clasificó meticulosamente, excavó arcilla del lago y la mezcló con arena para crear mortero. Piedra por piedra, construyó una chimenea que tiraría perfectamente sin llenar la cabaña de humo. Cuando encendió el primer fuego, el tiro fue perfecto. No había margen de error en un lugar donde una chimenea defectuosa significaba muerte por congelamiento o asfixia. Pero Richard sabía que una cabaña no era suficiente para sobrevivir. Construyó un cache elevado, una estructura de almacenamiento elevada sobre pilotes de madera a 3 metros del suelo. Era esencial. Los osos pardos de Alaska pueden oler comida a kilómetros de distancia y son lo suficientemente fuertes para derribar cualquier puerta. El cache protegería sus suministros durante el largo invierno cuando la reaprovisión era imposible. También excavó un almacenamiento subterráneo que funcionaba como refrigerador natural, manteniendo la comida fresca usando el permafrost como aislante. Todo esto lo documentó meticulosamente con su cámara de 8 milímetros. Configuraba la cámara en un trípode, iniciaba la grabación. Corría a su posición y ejecutaba la tarea mientras se filmaba a sí mismo. Toma tras toma, día tras día. No lo hacía por vanidad ni por fama futura. Lo hacía porque entendía que estaba haciendo algo extraordinario y quería preservar el conocimiento para otros. La construcción completa tomó varios meses de trabajo físico brutal. Richard tenía 52 años cuando terminó, una edad en la que la mayoría de los hombres comienzan a pensar en jubilación y comodidad. Él estaba comenzando la parte más difícil de su vida, y la filmó todo. Cada clavo martillado, cada tronco levantado, cada problema resuelto. Esas imágenes silenciosas en blanco y negro capturaron algo que las palabras nunca podrían: la determinación pura de un hombre construyendo no solo una estructura, sino una vida completamente nueva. Cuando llegó el primer invierno, Richard enfrentó el verdadero examen. Las temperaturas en Twin Lakes regularmente caían a 40 grados bajo cero. Algunos días alcanzaban 50 bajo cero. A esas temperaturas, el aire quema los pulmones, el metal se vuelve quebradizo como vidrio, y la exposición sin protección puede matar en minutos. Richard no tenía calefacción moderna, solo su chimenea de piedra y madera que él mismo cortaba del bosque. Cada mañana se despertaba en una cabaña, donde su aliento se congelaba en las paredes. El agua en su balde se convertía en hielo sólido durante la noche. Pero nunca se quejó, nunca consideró abandonar. Había anticipado todo esto. Sabía exactamente en lo que se estaba metiendo. Desarrolló una rutina militar de supervivencia. Se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego, derretía nieve para agua potable y preparaba un desayuno simple pero nutritivo.
Luego salía a revisar sus trampas, cortar leña o realizar reparaciones necesarias en la cabaña. Trabajaba hasta que la luz comenzaba a desvanecerse, generalmente alrededor de las 3 de la tarde durante el invierno profundo. Las tardes las dedicaba a escribir en sus diarios. Aquí es donde la historia de Richard se vuelve verdaderamente extraordinaria. Durante 30 años escribió observaciones diarias en más de 250 cuadernos. No eran entradas simples, eran documentos científicos detallados que registraban temperaturas, patrones climáticos, comportamiento animal, ciclos estacionales y reflexiones filosóficas profundas. Richard anotaba todo. Cuando llegaba el primer salmón del año, qué plantas florecían primero en primavera, cómo los patrones de migración de los caribúes cambiaban año tras año. Se convirtió en un naturalista autodidacta de nivel profesional. Sus observaciones eran tan precisas y consistentes que más tarde serían utilizadas por biólogos y climatólogos como datos científicos valiosos. Pero más allá de la ciencia, sus diarios revelaban algo más profundo. Revelaban a un hombre que había encontrado paz absoluta en la soledad. No estaba huyendo de la sociedad, estaba corriendo hacia algo que la sociedad nunca podría ofrecerle: silencio verdadero, propósito claro y conexión directa con el mundo natural. La comida era su mayor desafío logístico. Richard no podía cultivar nada en el corto verano ártico de Alaska. Dependía de una combinación de suministros que recibía 2 veces al año y de lo que podía obtener de la tierra. Su amigo Leon Allsworth, un piloto experimentado conocido como Babe, volaba hasta Twin Lakes en primavera y otoño trayendo harina, azúcar, sal, café y otros básicos que no podían obtenerse localmente. Pero la mayor parte de su proteína venía de la pesca y la caza. Richard pescaba salmón y trucha del lago. Cazaba caribúes y ovejas de Dall en las montañas circundantes. Recolectaba arándanos silvestres durante el breve verano. Nunca desperdiciaba nada. Cada parte del animal era utilizada: carne para comer, piel para ropa o aislamiento, huesos para herramientas o caldo. Era eficiencia de supervivencia llevada a su forma más pura. Pero vivir solo durante 30 años no era solo desafío físico, era también desafío psicológico profundo. Los seres humanos son criaturas sociales por naturaleza. El aislamiento prolongado puede causar deterioro mental severo. Estudios de psicología muestran que la soledad extrema puede llevar a alucinaciones, depresión y desintegración de la personalidad. Sin embargo, Richard prosperó, no porque fuera inmune a la soledad, sino porque genuinamente no la sentía. Él lo explicó en sus diarios de una manera que pocas personas pueden comprender. No me siento solo porque no deseo compañía. La soledad solo existe cuando anhelas algo que no tienes. Yo tengo todo lo que necesito. Mantenía su mente activa de formas deliberadas. Leía extensivamente libros que Babe traía en sus vuelos de suministros: filosofía, historia natural, poesía, manuales técnicos. Escuchaba radio de onda corta, manteniéndose informado sobre eventos mundiales, pero sin participar en ellos. Sabía sobre guerras, elecciones, avances tecnológicos, pero todo eso existía en una dimensión separada de su realidad. Su realidad era el ciclo de las estaciones, el vuelo de los gansos salvajes, el crujido del hielo rompiéndose en primavera. Esa era la vida real. Lo otro era solo ruido distante. También recibía visitantes ocasionales, excursionistas que hacían el difícil viaje hasta Twin Lakes. A veces paraban en su cabaña. Richard los recibía cortésmente, ofrecía té o café, conversaba brevemente y luego se retiraba de nuevo a su soledad cuando partían. Nunca fue antisocial en el sentido hostil, simplemente era un hombre que funcionaba mejor solo. Colaboró con el Servicio de Parques Nacionales en proyectos de conservación ocasionales. Ayudó a científicos que visitaban la región para estudiar vida silvestre, pero estas interacciones eran breves, funcionales y siempre en sus propios términos. Los años pasaron. 1970 se convirtió en 1980. 1980 se convirtió en 1990. Richard envejecía, pero no se debilitaba.
El trabajo físico constante lo mantenía fuerte. A los 70 años todavía cortaba su propia leña, cazaba su propia comida y mantenía su cabaña impecable. Visitaba ocasionalmente a su familia en los Estados Unidos continentales, volando en el avión de Babe hasta la civilización, pasando unas semanas con parientes y luego regresando ansiosamente a Twin Lakes. Cada vez que regresaba a la ciudad moderna, se sentía más fuera de lugar. El ruido, las multitudes, la prisa constante, todo le resultaba abrumador y sin sentido. Twin Lakes era su hogar verdadero. La cabaña que había construido con sus manos era más real que cualquier edificio construido por otros. En 1973, algo extraordinario sucedió. Un hombre llamado Sam Keith tomó los diarios y fotografías de Richard y los compiló en un libro titulado One Man's Wilderness, An Alaskan Odyssey. El libro se convirtió en un éxito de ventas inesperado. Miles de personas se sintieron fascinadas por la historia de este hombre que había logrado lo que muchos soñaban, pero pocos se atrevían a intentar. Richard nunca buscó esta atención. De hecho, la evitaba activamente. Rechazó entrevistas, rechazó apariciones públicas. Su respuesta fue simple y consistente. No hice nada especial. Solo viví como quería vivir. Años después, sus grabaciones de 8 milímetros fueron editadas y convertidas en un documental llamado Alone in the Wilderness. Las imágenes eran hipnotizantes. Mostraban a un hombre de mediana edad con barba gris construyendo una cabaña perfecta con herramientas manuales en medio de uno de los ambientes más hostiles del planeta. Sin narración dramática, sin música emotiva, solo el sonido del hacha contra madera, el viento a través de los árboles y ocasionalmente la voz tranquila de Richard explicando técnicamente lo que estaba haciendo. El documental se volvió viral antes de que viral fuera una palabra. Millones lo vieron. Se convirtió en inspiración para una generación de personas que sentían que la vida moderna les había robado algo esencial. Pero la ironía más profunda de todo esto era que Richard nunca quiso ser símbolo de nada. No estaba haciendo una declaración contra la sociedad industrial. No estaba protestando contra el consumismo o la tecnología. Simplemente estaba siendo él mismo de la manera más pura posible. No había romanticismo en su elección, era necesidad existencial. Él necesitaba estar solo de la misma forma que otros necesitan estar rodeados de gente. No era mejor ni peor, era simplemente diferente. Alrededor de 1999, a los 84 años, Richard finalmente tomó la decisión más difícil de su vida. Su cuerpo comenzaba a fallar de formas que ni siquiera su voluntad férrea podía superar. Caminar se volvía doloroso. Cortar leña se volvía peligroso. Sabía que si permanecía, eventualmente tendría un accidente o enfermedad que no podría manejar solo. Morir en Twin Lakes habría sido poético, pero Richard era pragmático hasta el final. No quería que su cuerpo fuera encontrado meses después por excursionistas o que su amigo Babe tuviera que lidiar con esa tragedia. Así que hizo su equipaje por última vez, cerró la puerta de la cabaña que había sido su hogar durante 30 años y voló de regreso a California para vivir con su hermano. Dejó la cabaña intacta, cada herramienta en su lugar, cada libro en su estante, cada objeto exactamente donde debía estar, como si fuera a regresar mañana, pero sabía que nunca lo haría. En 2003, a los 86 años, Richard Louis Proeneke murió tranquilamente rodeado de familia. Sus últimos años en civilización fueron tranquilos, pero probablemente melancólicos. Había pasado 3 décadas en el lugar donde pertenecía y ahora pasaba sus días finales en un mundo que nunca había sido realmente suyo. Su legado continúa creciendo. En 2007, su cabaña fue añadida al Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. Hoy permanece exactamente como él la dejó, preservada dentro del Lake Clark National Park. Miles de visitantes hacen la peregrinación cada año para ver el lugar donde un hombre demostró que la autosuficiencia total todavía es posible en el siglo moderno. Pero quizás están buscando la lección equivocada. La historia de Richard Proeneke no es sobre supervivencia en la naturaleza. Es sobre tener el coraje de admitir quién eres realmente
y vivir según esa verdad sin importar cuán radicalmente diferente seas del resto del mundo. Él no sobrevivió 30 años solo porque fuera fuerte. Sobrevivió porque finalmente estaba donde pertenecía. Y cuando estás donde perteneces, la supervivencia no es esfuerzo, es simplemente existir. A veces la mayor valentía no es enfrentar tus miedos, es admitir que eres diferente de todos los demás y vivir en consecuencia sin importar el costo. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete al canal y comparte con alguien que también ama narrativas reales e intensas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo de La Vida Real.